Muy bien, a continuación vamos a iniciar ya con las ponencias. En primer lugar, la ponencia del doctor Gustavo Esteban Romero, destacado científico y filósofo argentino. Eh, el profesor Gustavo Romero es profesor de astrofísica relativista en la Universidad de La Plata, investigador superior del Consejo Nacional de Investigadores de Argentina, director del Instituto Argentino de Radioastronomía. El doctor Romero ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Astronomía. Actualmente es el líder del grupo de investigación GARRA y del Helmholtz International Fellow. El profesor Romero también ha sido honrado con varios premios por sus logros en la investigación científica, entre ellos el premio de la Academia Argentina de Ciencias, el premio USAI y el premio CONEX 2023. El profesor Romero, además, es un divulgador de la ciencia. Este, con mucho agrado, dejo en el uso de la palabra al doctor Gustavo Esteban Romero. Bueno, espero que me puedan oír correctamente, que esté funcionando el sonido bien. Quisiera Todo bien, primero que todo nada bien. Muy bien, muy bien. agradecerles Bienvenido. muchas gracias. Quería agradecerles la invitación. Es para mí un honor una vez más y también un placer poder dar comienzo a esta serie de coloquios internacionales sobre la historia y la filosofía de la matemática. Quisiera también aprovechar la oportunidad para enviarle mis mejores deseos de recuperación a Stephen Rojas, con el cual tengo una relación ya de muchos años y un gran aprecio, y quisiera agradecer a las autoridades involucradas también por el esfuerzo de realizar un evento de estas características que creo que tiene un gran impacto no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional para el estímulo del estudio de las matemáticas y los problemas de las matemáticas. Y al respecto, el tema que yo he elegido para mi presentación es un tema que quizás no es muy discutido, pero yo entiendo que es un tema relevante y de importancia, que es el problema de la demarcación entre la lógica y la matemática. Así que si ustedes me permiten, voy a intentar compartir pantalla para dar comienzo a mi charla. Si todo funciona bien, ahora ustedes estarán empezando a ver la presentación que pronto pondré en modo pantalla completa. Y ahora se debería estar viendo la presentación. ¿Me confirman que eso es correcto? Está bien, se Bien, observa completo. bien, perfecto. Bueno, entonces, si les parece, vamos a dar comienzo a la conferencia. Voy a hablar de la demarcación entre la lógica y las matemáticas. Y para tratar de un tema como este, quizás lo primero que habría que plantearse es, digamos, qué es el problema de la demarcación y dentro del problema de la demarcación, tratar de clarificar qué entiendo yo al menos por demarcar, ¿sí? Lo primero que podemos hacer para tratar de fijar el significado de una palabra, en este caso la palabra demarcar, es recurrir al diccionario. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, ustedes verán que demarcar significa delinear, significa señalar los límites o los confines de algo, ¿sí? Como sinónimos se nos señalan delimitar, limitar, deslindar, amojonar, marcar, señalar, separar. O sea, en el fondo, el problema de la demarcación es el problema de delimitar o separar distintos campos de investigación, ¿sí? En el caso de la ciencia, distintos campos de investigación científica. Y es un tema que ha estado en discusión de filósofos y de científicos
ya desde la Ilustración. Incluso si queremos ser imaginativos, podemos retrotraernos hasta los presocráticos. No nos olvidemos, por ejemplo, que Parménides hablaba de la mera opinión, la doxa, ¿sí? Y la separaba de la episteme, el conocimiento auténtico del mundo, ¿no? Separando lo que podríamos llamar el conocimiento vulgar del conocimiento fundamentado y científico. Ha habido muchos intentos de establecer criterios de demarcación en distintas áreas de la ciencia e incluso entre la ciencia y aquello que no es ciencia. Y este tema tuvo particular importancia durante el siglo XX. Después de la explosión de metafísica especulativa que hubo en el siglo XIX y en particular debido al auge del idealismo y del neoidealismo hegeliano, hubo fuertes intentos por parte de diversos grupos de filósofos y científicos de marcar o de separar, de delimitar lo que se entendía la actividad filosófica y científica legítima de la especulación metafísica que se entendía que quizás no tenía mayor asidero. En esa investigación legítima y aquello que no lo es, podemos recordar los aportes de Wittgenstein, de Maurice Lick, Alfred Ayer, Rudolf Carnap, Otto Neurath, enmarcados en general, digamos, al menos los de los últimos, en el entorno del círculo de Viena y el principio de verificación, cuyas formas más rudimentarias fueron propuestas por Ludwig Wittgenstein ya en su tratado. Recordemos que ahí lo que se trataba de hacer era de marcar en base a un criterio de significación y, digamos, si bien hay distintas formulaciones del principio de verificación, lo que se sostenía era que lo que diferenciaba a las ciencias y a la filosofía bien hecha era que sus proposiciones podían ser verificables. ¿Sí? En famosas palabras de Wittgenstein, el significado de una proposición es el método de su verificación. ¿Sí? Eso, por supuesto, con el tiempo fue objeto de numerosas críticas. El principio de verificación fue modificado a lo largo de los 30 más o menos, 40 años en que tuvo alguna vigencia y un cierto impacto en la investigación filosófica, y finalmente, después de críticas muy fuertes por parte de Quine y de otros, en particular en su famoso artículo Two Dogmas of Empiricism, el principio fue abandonado. Y otros filósofos intentaron otros principios de demarcar qué es lo que, digamos, que entendemos por ciencia de lo que no es. Por ejemplo, Karl Popper propuso su famoso principio de falsacionismo, sosteniendo que las teorías y los modelos de la ciencia son falseables, en el sentido de que producen proposiciones que pueden ser refutadas por la experiencia. Lakatos propuso también criterios de demarcación basados en los programas de investigación científica, pero todos estos digamos, criterios cayeron, digamos, durante la segunda mitad del siglo XX bajo fuerte ataque de un gran número de filósofos, de los cuales podemos mencionar al ya citado Willard Van Orman Quine, a Thomas Kuhn, a Laudan y a otros. En particular, a partir del trabajo de Laudan, que atacó fuertemente la idea misma de demarcar ciencia de no ciencia, una especie de abandono de intentos de formular criterios de demarcación, hasta que recientemente el tema ha resurgido, en particular en conexión con la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, a partir de las propuestas de criterios de demarcación multicriteriales, o sea, no basados en una única
en un único aspecto de la actividad científica, son criterios que reconocen la vastedad de la actividad de investigación científica, su complejidad, la gran cantidad de matices que tiene, y por lo tanto son, digamos, propuestas de demarcación multicriteriales, ¿sí? Entre ellas podemos mencionar las de Mario Bunge, las de Massimo Pigliucci, Martin Manner, las que yo mismo he propuesto, y otras, por ejemplo, del filósofo argentino Nicolás Pérez o el filósofo español catalán Oscar Teijido, entre otras. Ahora bien, en general podemos decir que hoy en día se entiende que una disciplina, un campo de investigación en ciencia, eh, satisface los requerimientos de cientificidad si puede cumplir con una batería de criterios que son extremadamente variados. Algunos son específicos de cada una de las disciplinas o campos de investigación, otros son de carácter más general, pero no se invoca un único criterio ni un único, digamos, método digamos, de investigación científica, sino que se acepta una gran pluralidad, dado precisamente la variedad y la pluralidad de las ciencias y de las metodologías que se emplean en esas ciencias. Eh, Cuando algunos de estos criterios son satisfechos solamente en forma parcial, entonces hablamos ya no quizá de ciencia, sino de protociencia, o sea, de un campo de investigación que está evolucionando hacia transformarse en una ciencia madura. Muchas de las ciencias sociales, por ejemplo, aún podría decirse que están en un nivel de protociencia, porque quizás les faltan los niveles de estándar rigurosos metodológicos para poder, digamos, hacer aportes del estilo de los aportes que se hacen en otras ciencias más maduras. También se puede hablar de presciencias como campos que recién se están empezando a organizar, pero que tienen una tendencia que apunta a que pronto se formarán en protociencias, se constituirán en protociencias y evolucionarán a ciencias maduras. O sea que hoy por hoy la demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia no es algo estricto, algo tajante, discontinuo, sino que admite toda una serie de matices, una serie de grados, digamos, lo cual, digamos, está en mucha mejor concordancia con la práctica real que hacemos los científicos de lo que podía llegar a estar esos criterios tan tajantes de la primera mitad del siglo XX. También es usual diferenciar la actividad lógica y la actividad de las matemáticas de la de las ciencias empíricas maduras, como la física, la química o la biología, ¿sí? Se suele decir que la lógica y la matemática son disciplinas formales, mientras que las disciplinas maduras como la física, la química, la biología son ciencias empíricas, son ciencias que tratan de la naturaleza, sus métodos son diferentes, la forma de contrastación de sus enunciados son diferentes, y la matemática y la lógica están en una situación epistémica distinta de las ciencias empíricas. Ahora, más allá de estas generalidades, rara vez se discute, sin embargo, cuál es la demarcación, si es que la hay, entre la lógica y las matemáticas. Y eso es de lo que pienso discutir en esta charla. Quizás una forma de empezar es tratando de ver qué es lo que las personas que han ejercido o han pretendido ejercer la lógica y las matemáticas piensan sobre sus propias disciplinas, a ver si podemos establecer diferencias. Notoriamente el padre de la lógica es Aristóteles, y aunque digamos, podemos quizá remontarnos aún más atrás y pensar también en Parménides y Zenón como personas que
jugaron un papel importante en el desarrollo de la lógica, pero todo el mundo va a estar más o menos de acuerdo en que la lógica adquiere una forma madura recién con Aristóteles. Entonces veamos qué es lo que Aristóteles tenía para decir respecto a la naturaleza de la lógica. Para Aristóteles, el objetivo de la lógica era la elaboración de un sistema coherente que nos permitiese clasificar y evaluar las formas correctas e incorrectas de razonamiento. O sea, el objeto de la lógica, el referente de la lógica, en última instancia es el razonamiento. Y esto es algo que puede ser discutido porque el razonamiento parece ser una actividad del cerebro humano, ¿no? Y el cerebro humano no aparece en ningún lugar dentro de la lógica. El cerebro humano es un mecanismo extraordinariamente complejo, ¿sí? Que no parecería tener gran relación con los contenidos de la lógica. Entonces, bueno, hay un margen para discutir estas primeras aproximaciones a el entendimiento de qué es la lógica. Durante muchos años, Aristóteles fue tenido como la referencia fundamental en lógica, a pesar de que, como ustedes saben, tanto los árabes como los escolásticos hicieron aportes a perfeccionar e incluso a corregir algunos aspectos de la lógica aristotélica, pero esencialmente hasta Kant no ha habido mayores cambios en cuanto a la lógica. De hecho, Kant pensaba que básicamente los 2300 años previos a él no habían agregado gran cosa a nuestro entendimiento de qué es la lógica y a las características de la lógica a partir de lo que Aristóteles originalmente había formado. En su crítica primera, Kant señala que la lógica general pura es un canon del entendimiento y de la razón, pero solo respecto a lo que es formal en su empleo. O sea que para Kant es básicamente la lógica lo que había señalado Aristóteles, es una disciplina que se ocupa del correcto entendimiento y de la correcta forma de razonar, pero solamente en los aspectos puramente formales, no en ninguna aplicación concreta. ¿Sí? En esto, digamos, avanzamos un paso quizá, paso que luego retrocedemos y vamos a un autor que es muy citado en muchos cursos de filosofía que se dan en universidades de Latinoamérica y también en universidades europeas, que es Hegel, ¿no? Hegel, como ustedes saben, escribió un tratado de lógica que curiosamente prácticamente no habla de la lógica, al menos de la lógica tal como la entendemos hoy en día. Allí podemos leer lo siguiente. El texto, la traducción, digamos, que es mía, está hecha respetando la tradicional oscuridad de Hegel cuando escribía. Eh, Dice Hegel, un individuo culto puede entrar en contacto con el espíritu y la cultura de un pueblo a través de la gramática de su gente. A través de la gramática puede reconocer la expresión de la mente como tal, es decir, la lógica. Solo después de un conocimiento más profundo de las otras ciencias, la lógica deja de ser para el espíritu subjetivo un universal meramente abstracto y se revela como el universal que abarca en sí mismo la riqueza de lo particular. Lo que yo puedo extraer de esta enigmática frase es la idea de que para Hegel la lógica es alguna especie de expresión de la mente, y la mente a su vez es una expresión de lo que él llamaba el espíritu universal. ¿Sí? En cuanto a la última parte, no profeso de la cita, no profeso entender realmente lo que quiere decir. O sea que no agrega gran luz, sino que más bien enturbia un poco la claridad que Kant había intentado arrojar sobre el tema. Vamos a intentar avanzar un poco más en el tiempo e ir a uno de los padres de la lógica matemática, que es, por supuesto, Frege.
veamos qué es lo que dice Frege en sus collective papers, ¿sí? Él dice, las proposiciones básicas en las que se basa la aritmética deben extenderse a todo lo que puede pensarse y seguramente estamos justificados al atribuir tales proposiciones generales a la lógica. O sea que para Frege hay una especie de continuo, hay una ausencia de demarcación entre lo que es lógica y lo que es aritmética o matemática en forma más general. Y es lógico porque, como ustedes bien saben, y después yo voy a discutir con un poquito más de detalle, Frege es el padre del logicismo, y después diré qué es el logicismo. Continuemos un poquito más. En el año 1902, Charles Sanders Peirce, quizás uno de los más grandes lógicos, junto con Frege y con Russell, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: defino la lógica en un sentido muy amplio como el estudio de las leyes formales de los signos, ¿sí? O semiótica formal. Yo creo que esto va por un muy buen camino. Lamentablemente, Peirce pasó completamente desapercibido en su tiempo. Esto es un escrito inédito que solo fue encontrado mucho después, cuando se empezó a estudiar sistemáticamente los manuscritos que él había dejado. Ustedes saben, buena parte de la obra de Peirce, incluso hoy en día, aún no está completamente estudiada ni publicada siquiera, permanece en forma de manuscrito. Luego tenemos a Wittgenstein, que en 1922 publica su Tractatus. En la proposición 20121 de ese Tractatus leemos lo siguiente: la lógica trata todas las posibilidades y todas las posibilidades son sus hechos. Esto es, como suele suceder con el Tractatus, es una frase enigmática, una proposición enigmática. Eh, hechos, un hecho es un cambio en el estado de alguna cosa. Yo tengo serias dudas que la lógica trate sobre cosas concretas, entonces es muy difícil tratar de entender qué significa que todas las posibilidades de la lógica son sus hechos. Probablemente no significa nada. En cuanto a que la lógica trata de todas las posibilidades, habría que ver qué es lo que Wittgenstein entendía por posibilidades. Probablemente quiere decir que la lógica no tiene un campo específico de aplicación, sino que esencialmente se podría aplicar a cualquier cosa. Eh, Como ustedes saben, Wittgenstein cambiaba notoriamente de idea. Su segunda filosofía es completamente opuesta a la primera. Y en un escrito que se titula Uncertainty, del año 1950, Wittgenstein escribe: y todo lo descriptivo de un lenguaje juego forma parte de la lógica. Aquí parece querer sugerir que la lógica trata de las reglas de formación de lo que él llamaba lenguajes juego, o sea, sistemas artificiales de lenguajes. Bueno, finalmente podemos ir a Gödel, quizás el lógico más importante de Aristóteles, a ver qué es lo que tiene para decir de la lógica. Gödel escribió que la lógica es la teoría de los conceptos puros y que incluye la teoría de conjuntos como parte propia. Esto último es extremadamente discutible. Yo pienso que la teoría de conjuntos pertenece no a la lógica, sino a la matemática. Después veremos un poquito más sobre esto. Y en cuanto a la teoría de los conceptos puros, no es de extrañar porque, como todos ustedes saben, Gödel era un platónico, creía en la existencia de conceptos puros en el mismo sentido en que lo creía Platón, ¿sí? Cosa que quizás es una creencia común entre matemáticos, pero no tan común entre otros científicos. Bueno, nos queda un sabor amargo después de ver toda este popurrí de definiciones, porque no nos vamos con algo claro. Podemos intentar con la matemática. Entonces, para ver qué es lo que, digamos, hoy en día se piensa sobre la matemática y la naturaleza de la matemática, qué mejor que consultar lo que es uno de los libros clásicos de referencia sobre matemática, el Princeton Companion to Mathematics, que fue editado en el año 2008 por Timothy Gowers. Es un libro gigantesco, ustedes seguramente lo conocerán.
extremadamente útil, que contiene básicamente una introducción a todos los aspectos de la matemática moderna. Ahí en la primera página de ese libro, cuando lo abrimos, encontramos la siguiente oración. It is notoriously hard to give a satisfactory answer to the question, what is mathematics? The approach of this book is not to try. O sea, que básicamente abandona el problema sin siquiera atacarlo. No va a discutir qué son las matemáticas, simplemente nos va a exponer las distintas teorías de la matemática y los distintos campos de la matemática. Decepcionado por esto, entonces me fui a uno de los libros de mi juventud, un libro que yo creo que tanto yo como la mayoría de ustedes apreciamos muchísimo, el libro de Richard Courant, ¿Qué es la matemática? What is Mathematics? Que fue publicado originalmente en el año 1941. Yo lo leí incluso antes de entrar a la universidad y causó un profundo efecto en mí, creando un amor por esta disciplina. Sin embargo, cuando tiene que discutir qué es la matemática, Courant nos dice, for scholars and laymen alike, it is not philosophy but active experience in mathematics itself that alone can answer the question, what is mathematics? De nuevo, una negación a decir o definir de alguna manera la matemática, de marcarla de otras disciplinas, como podría ser la lógica, y decirnos que, bueno, para saber qué es la matemática, lo que tenemos que hacer es el ejercicio de la matemática, y a partir de ahí el libro es extraordinario, siendo una de las mejores introducciones aún hoy que existen a la matemática. Bien, voy a volver un momento entonces a Frege, porque la posición de Frege es particularmente interesante para nuestro intento de estudiar la demarcación entre la lógica y la matemática. De hecho, Frege es el padre de lo que se conoce como el logicismo, que básicamente es la idea de que las matemáticas son lógicas, o sea, son una forma de lógica. Esencialmente el logicismo es la tesis de que las matemáticas se pueden reducir a la lógica y por lo tanto son una parte de la lógica. Y si esto es cierto, entonces el problema de la demarcación entre la lógica y la matemática no tiene ningún sentido. Entonces, primero que nada, antes de continuar con nuestra indagación, lo que deberíamos ver es si el logicismo está en lo correcto o no, ¿sí? O sea, los logicistas esencialmente lo que sostienen es que las matemáticas pueden conocerse a priori, son una disciplina a priori, no necesitamos saber nada del mundo para formular las matemáticas, pero lo que sugieren es que nuestro conocimiento de la matemática es solo una parte de nuestro conocimiento de la lógica en general y por lo tanto es analítico y no requiere ninguna facultad especial de intuición matemática. Están negando tanto el platonismo como el intuicionismo en matemáticas, ¿sí? O sea, desde este punto de vista, todos los enunciados de la matemática son verdades lógicas necesarias. Bueno, o sea, la idea de que las matemáticas son una especie de lógica disfrazada, en realidad no es propia de Frege, sino que ya se puede encontrar en Leibniz, ¿no es cierto? Que trató de hacer un lenguaje lógico universal que abarcase a las matemáticas. Pero solo un intento serio de llevar adelante este programa logicista fue posible cuando los fundamentos de la matemática, de las grandes teorías de la matemática, se establecieron en el siglo XIX, gracias al trabajo, entre muchos otros, de Weierstrass, Dedekind, Peano y compañía. Y por otro lado, cuando la lógica misma pudo adquirir una forma, una estructura lo suficientemente rica como para intentar formular en su lenguaje algunas de las teorías de la matemática, y esto fue debido al trabajo esencialmente de Boole y de Frege. Ahí tienen a Frege aproximadamente en los años en que se dedicaba a estas cosas. La mejor definición de logicismo que conozco la dio Rudolf Carnap
en un artículo publicado en 1931 en la revista Erkenntnis, en el número 2 de esa revista. Y lo que dice Carnap es que básicamente la tesis del logicismo tiene dos partes. La primera afirma que los conceptos matemáticos pueden derivarse de conceptos lógicos mediante definiciones explícitas. Eh, eh, el segundo de los puntos es que los teoremas de la matemática pueden derivarse de axiomas lógicos mediante deducciones puramente lógicas. Si esto es correcto, entonces el problema es resoluble porque uno puede hacer explícitas todas esas definiciones, puede ver si son correctas o no, y entonces puede ser convencido de que el logicismo es una posición correcta y por lo tanto no hay ningún sentido en intentar demarcar la lógica de la matemática. Ahora bien, cuando Frege se embarca en este programa, eh, y él dedicó gran parte de su vida a tratar de construir los fundamentos de la aritmética a partir de la lógica, de hecho logró derivar los axiomas de Peano a partir de ciertas leyes básicas de un sistema de lógica de segundo orden. La deducción formalmente es correcta, sin embargo se basó en un principio que no resultó ser un principio lógico, pero aún resultó ser un principio que implicaba contradicciones, que como ustedes saben, por supuesto, es la ley básica número 5 del sistema de Frege, que básicamente afirma que el conjunto de todas las x tales que satisfacen f de x es igual al conjunto de las x tales que satisfacen g de x, si y solo si para todo x f de x es idéntico a g de x. En otras palabras, el conjunto de las f es idéntico al conjunto de las g si las f son precisamente las g. Entonces, el problema de esto es que en el año 1902, famosamente, Bertrand Russell envía una carta a Frege, mostrándole precisamente un contraejemplo de esto y mostrándole que este axioma implica contradicción, que es básicamente la famosa paradoja de Russell, donde introduce el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos, ¿no? Fíjense que si ustedes intentan aplicar esa caracterización a ese conjunto, entonces lo que van a obtener es una contradicción, porque si el conjunto no pertenece a sí mismo, pertenece a sí mismo, y si pertenece a sí mismo, no pertenece a sí mismo, lo cual hace colapsar todo el sistema de Frege. Frege quedó desolado ante la carta de Russell y renunció a continuar con sus investigaciones. Sin embargo, el que no hizo eso fue el propio Russell, que alió fuerzas con Alfred North Whitehead para construir, digamos, el mayor intento de llevar adelante un proyecto logicista de la historia, que como ustedes saben es el Principia Mathematica. La motivación fundamental de la obra consistía en tratar de resolver este problema que había aparecido en el programa logicista de Frege y evitar esas inconsistencias introduciendo una muy elaborada teoría de tipos, o sea, estratificando el lenguaje para que la formulación de paradojas como la paradoja de Russell no fuese necesaria. ¿Sí? Durante 10 años, Whitehead y Russell se dedicaron a la tarea y publicaron los 3 volúmenes de Principia Matemática que ustedes ven en pantalla. Y el trabajo quedó inconcluso, no pudieron ir más allá, aún así es una obra gigantesca, ¿sí? Un esfuerzo extraordinario, el más grande esfuerzo intelectual de la vida de Russell, en palabras del propio Bertrand Russell. Y básicamente llegaron a incluir en sus principios, digamos, distintas definiciones de teoría de conjuntos, números cardinales, ordinales, reales, sobre bases lógicas, ¿sí? Aunque no estaban incluidos teoremas más profundos del análisis de números reales, ¿sí? El proyecto quedó trunco cuando aparecieron los teoremas de incompletitud de Gödel, que básicamente aparecieron el mismo año en que se publicó el paper que mencioné antes de Rudolf Carnap, ¿sí? Que establecen que
Incluso la aritmética básica no puede mostrar su propia consistencia, de modo que es imposible demostrar la consistencia de ningún sistema matemático dentro del propio sistema, ¿sí? Y esto, digamos, haría que el programa logicista cayese en el abandono. Bueno, entonces esto, digamos, nos deja de nuevo con las lógicas por un lado, las matemáticas por el otro. Sin duda tienen un montón de elementos en común, pero también tienen diferencias y todo indica que no pueden deducirse la una de la otra, ¿sí? O sea, en definitiva, entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son los puntos que nos permiten demarcar que es la actividad lógica de la actividad matemática? Y a eso va lo que queda de mi conferencia. Permítanme primero, para dar un marco a lo que voy a decir, introducir el concepto de lenguaje. Seguramente todos ustedes lo tienen, pero bueno, por completitud lo voy a hacer. Un lenguaje es un sistema conceptual simbólico, sí, que se utiliza para la comunicación y para la representación, ¿sí? Eh, Podemos clasificar grosso modo a los lenguajes entre los lenguajes naturales, como este que estoy utilizando ahora, que es el lenguaje un lenguaje basado en el idioma castellano, que es necesariamente vago, y luego tenemos los lenguajes formales que no son vagos, sino son exactos, ¿sí? Estas expresiones de vaguedad y de exactitud pueden precisarse. Si el que tenga interés puede consultar, por ejemplo, mi libro Scientific Philosophy, o ver el curso Filosofía Científica que imparto en la Universidad de La Plata, pero que está disponible en Internet, en YouTube, y lo pueden encontrar fácilmente. Entonces, ¿qué son estos lenguajes formales, ¿no?, a los que hice mención recién? Básicamente son sistemas conceptuales, son sistemas de conceptos equipados con un conjunto de reglas que permiten generar combinaciones válidas de símbolos, ¿sí? Podríamos, digamos, representar un lenguaje formal como una tripleta ordenada, ¿sí?, como la que ustedes están viendo en pantalla, sigma, R, omega, donde el primer elemento de la tripleta, signo, es un conjunto de términos primitivos del lenguaje. Por primitivo quiere decir que no hay ninguna definición explícita en el lenguaje de ese término, es un término básico que aparece en el lenguaje. Es uno de esos signos que después se van a combinar de alguna manera para formar los elementos constitutivos del lenguaje. Luego tenemos R, que es otro conjunto, es el conjunto de las reglas que proporcionan las instrucciones explícitas sobre cómo formar combinaciones válidas para el lenguaje de los elementos del vocabulario, que es sigma de ese lenguaje. Y finalmente, omega es un conjunto de objetos que son externos al lenguaje y que se denotan por los signos del lenguaje. Muy bien, eso es una caracterización mínima de lo que es un lenguaje formal. El conjunto de reglas, a su vez, ¿sí?, admite al menos tres conjuntos que lo componen. Es la unión del conjunto de las reglas sintácticas. Son simplemente las reglas que nos dicen qué combinaciones de símbolos son válidas o aceptables en el lenguaje y cuáles no. Luego tenemos el conjunto de las reglas semánticas. Estas son las reglas que, digamos, asocian objetos del universo exterior al lenguaje o extralingüístico con objetos del lenguaje propiamente dicho. Y finalmente, un conjunto de reglas pragmáticas que nos dicen en una situación particular cómo utilizar el lenguaje formal, ¿sí? Si las reglas semánticas, o sea, si las reglas de interpretación, de asociación de símbolos con elementos extralingüísticos, y las reglas pragmáticas son conjuntos vacíos, ¿sí?, o sea, si no están especificadas esas reglas, solo tenemos reglas sintácticas, y en ese caso hablamos de un sistema logístico o un lenguaje abstracto, ¿sí? Un ejemplo de sistema logístico es, y el más famoso de todos, por cierto, la lógica de primer orden, ¿sí? Las reglas de un lenguaje, llamémosle L1 a ese lenguaje exacto,
se expresan en un segundo lenguaje, L2, llamado metalenguaje. Ustedes saben que Wittgenstein sostenía que no es posible hablar del lenguaje. Por supuesto, Wittgenstein se equivocaba notoriamente acerca de eso. Podemos hablar del lenguaje, lo que pasa es que si hablamos del lenguaje utilizando el propio lenguaje, caemos en contradicciones, como la paradoja de Russell, la paradoja del mentiroso y toda una gran familia de paradojas que ocurren cuando uno utiliza un lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Pero esto, como mostró Tarski, se puede solucionar estratificando los lenguajes y hablando del lenguaje, no en el lenguaje objeto, sino en un llamado metalenguaje, un lenguaje de nivel superior que tiene como referente al lenguaje en cuestión, ¿sí? Y a su vez, si queremos hablar del metalenguaje, utilizaremos un metalenguaje y así sucesivamente. Muy bien, entonces las reglas del lenguaje las expresamos en un metalenguaje adecuado. Y como les dije, un ejemplo de esto es la lógica de primer orden. Permítanme simplemente darles muy rápidamente una formulación de la lógica de primer orden. No es la única, se pueden hacer muchas. De tal manera de ilustrar qué es lo que estoy entendiendo por un lenguaje puramente sintáctico, ¿sí? El metalenguaje en este caso va a estar formado por los elementos del propio lenguaje objeto, o sea, la lógica de primer orden, y del lenguaje natural, este que estoy utilizando ahora en el caso particular, un lenguaje desarrollado a partir del idioma que conocemos con el nombre de castellano. Los elementos básicos que forman el vocabulario sigma, ¿no?, de este lenguaje eh, de primer orden, L1 le voy a llamar, son básicamente 9, una serie finita o infinita de signos de predicado, le vamos a llamar, y le vamos a usar letras P1, P2 para digamos, designarlo. Luego vamos a tener un símbolo que va a llamarse la identidad, una serie finita o infinita de símbolos que le vamos a llamar constantes, vamos a usar letras latinas A, B, C, etcétera. Una serie finita o infinita de variables, vamos a usar letras X1, X2, X3 para designar estas variables. Luego vamos a tener un símbolo que va a ser la conectiva, otro signo que va a ser la negación. Luego vamos a tener un símbolo que va a ser el símbolo del operador existencial, el paréntesis y la coma, que van a ser símbolos que vamos a utilizar para ordenar las secuencias de símbolos que vamos a armar de acuerdo a las reglas de nuestro lenguaje. Todos estos términos que forman parte del vocabulario son términos primitivos, fíjense que no están definidos, y van a adquirir, digamos, un sentido a través de los axiomas que vamos a usar para fijar las reglas constitutivas del lenguaje. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, son estas 6. Básicamente, vamos a llamar término de este lenguaje a cualquier constante, variable o predicado evaluado, ¿sí? Tal como, por ejemplo, el predicado P evaluado en las constantes A, B, C, ¿sí? Eso va a ser un término. Y las combinaciones válidas de símbolos se van a llamar fórmulas. Se van a llamar fórmulas a algo que respete las reglas formativas que voy a anunciar a continuación. Las reglas sintácticas de un lenguaje de primer orden, como este que estoy definiendo yo aquí, son si P es un predicado y A, B, C son constantes, entonces P evaluado en A, B, C también es una fórmula, o sea, es aceptable dentro del lenguaje. Si phi y xi son fórmulas, entonces la conjunción de fórmulas es fórmula. Si phi es fórmula, entonces la negación de phi es fórmula. Si A y B son constantes, entonces A igual a B es fórmula. Recuerden que ser fórmula es ser aceptable dentro del lenguaje. Si phi es fórmula y x es una variable, entonces existe x tal que phi de x es una fórmula y no hay ninguna otra secuencia de símbolos primitivos que sea una fórmula. Entonces, con esto tenemos que hacer, digamos, todo nuestro lenguaje. Estas son la totalidad de las reglas sintácticas que nos permiten combinar los elementos
primitivos del vocabulario para crear fórmulas, o sea, nuevos elementos más complejos que son aceptables dentro del lenguaje. Podemos utilizar definiciones para combinar símbolos y abreviar y hacer más simple nuestro lenguaje. Una definición básicamente es la elucidación de un símbolo en términos de otros símbolos o de un concepto en términos de otros conceptos. Aquí no introduje el concepto, así que por el momento olvidémonos de eso. Hay definiciones que son explícitas, como las que voy a mostrar ahora, o implícitas, como las que hemos visto a través de las reglas, ¿sí? O de los axiomas constitutivos. Las definiciones explícitas básicamente son identidades, ¿sí? Yo digo que, bueno, a esta combinación de símbolos le llamo de esta manera. Entonces es simplemente una forma de abreviar en el lenguaje. Y las definiciones explícitas, bueno, son como las que he dado en los axiomas. Luego hay otras definiciones que pueden ser ostensivas, como las que usamos cuando aprendemos a hablar, y recursivas, como las que aparecen en matemática muchas veces, pero que a nivel de lógica no tienen importancia. Entonces, algunos ejemplos de definiciones explícitas, por ejemplo, son los siguientes: A o B significa simplemente no es el caso que no A y no B, ¿no? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo básicamente es una abreviatura y estoy introduciendo ahí la disyunción, ¿sí? Que antes no había aparecido, pero la estoy definiendo en términos de la conjunción. O puedo definir A implica B como no es el caso A o B, ¿sí? O la identidad, puedo decir que A es idéntico a B, implica que A implica B y al mismo tiempo B implica A. O puedo definir un cuantificador universal, ¿sí? En términos del cuantificador existencial que introduje. Puedo decir que para todo X, phi de X no es otra cosa que decir que no existe X tal que no es el caso que phi de X. Entonces vemos que podría haber formulado, por ejemplo, los principios constitutivos de mi lenguaje de primer orden utilizando la disyunción, la implicación, la identidad y el cuantificador universal en vez de los que yo elegí, y hacer las definiciones al revés para poder obtener la traducción exacta a la formulación que yo hice. Entonces hay muchas formas de crear un lenguaje de primer orden. A estas reglas sintácticas se suele agregar lo que se llama reglas de inferencia, que son las que nos permiten obtener enunciados válidos a partir de enunciados válidos. La más famosa es el modus ponens, que dice que A y A implica B, entonces B. O la regla de generalización que dice si A, entonces para todo X, A de X, ¿sí? Donde X es una variable del lenguaje. Estas reglas, sin embargo, que a veces se suelen dar en forma independiente, se pueden deducir de los axiomas que presenté antes. Por ejemplo, el modus ponens, ¿sí? A y A implica B, eso se puede, digamos, escribir como A y, por nuestra definición de hace un momento, no es el caso que A o B, lo cual es idéntico a y no A o B, lo cual nos deja simplemente con una única opción que es B. Entonces de ahí sale el modus ponens, ¿sí? O sea que lo podríamos haber deducido en vez de introducirlo como una regla independiente. Lo mismo pasa con la generalización. Por ejemplo, consideremos, los seres humanos son mortales, es una fórmula. Bueno, entonces eso lo podemos generalizar para todo X, tal que X es humano, X es mortal, ¿sí? Es fórmula. O si Juan es inteligente, fórmula, entonces para todo X, tal que X Juan y X es inteligente, es fórmula. Siempre es posible generalizar una fórmula, perdón, en un universo de discurso. Bien, muy bien. Entonces, eh, la operación de deducción no es otra cosa que una operación que nos permite obtener fórmulas válidas, o sea, que satisfacen los axiomas formativos,
a partir de fórmulas válidas. La deducción no es más que la aplicación sucesiva de las reglas sintácticas, ¿sí? Las fórmulas obtenidas por deducción las vamos a llamar teoremas, ¿sí? Ya este chirimbolo que ustedes ven aquí, que estoy señalando ahora con la manito, significa es teorema o es implicado por, ¿sí? Y vamos a definir un conjunto de fórmulas como consistente si nunca es el caso que ese conjunto de fórmulas implique phi o no phi, o sea que implique una contradicción, donde phi puede ser cualquier término. ¿Por qué no nos gustan las contradicciones? Bueno, porque esencialmente una contradicción implica cualquier cosa. Entonces, si implica cualquier cosa, la aplicación de eso es extremadamente restringida, ¿sí? Que hay fórmulas que admiten, hay lógicas que admiten el principio de contradicción. Es muy discutible que esas lógicas puedan después ser aplicadas a algo que sea fructífero, por lo menos en el área de las ciencias empíricas. Muy bien, entonces todos estos sistemas logísticos son sistemas que no están interpretados. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que el conjunto semántico es un conjunto vacío, las reglas semánticas no están especificadas. Para interpretarlo, lo que tenemos que hacer es precisamente agregar esas reglas semánticas a las reglas puramente sintácticas y especificar un universo de discurso con el cual las reglas semánticas van a entrar en contacto, o sea, van a imponer correlaciones entre los elementos del lenguaje y elementos extralingüísticos, externos al lenguaje, ¿sí? O sea, los principales conceptos semánticos que se van a utilizar para formular estas reglas son los conceptos de denotación, de designación, que son similares pero no idénticos, de referencia y de representación, ¿sí? No tengo tiempo aquí de explayarme sobre, digamos, las diferencias entre estas distintas conceptos semánticos. Los interesados pueden ir, por ejemplo, a mi libro Scientific Philosophy. Y entonces ahora estamos en posesión o en capacidad de intentar una demarcación entre la lógica y la matemática, que era nuestro objetivo inicial. Podemos decir que la lógica es el estudio y el desarrollo de los sistemas formales puramente sintácticos, ¿sí? O sea, en ausencia de reglas semánticas. Por lo tanto, como no hay reglas semánticas, la lógica no se refiere a nada. De ahí su increíble utilidad, porque se puede aplicar a todo, ya que no se refiere a nada específico, ¿sí? Digamos, el asignar una interpretación a los distintos signos del vocabulario básico trasciende la mera lógica y requiere algo que es externo al sistema logístico, que es un conjunto de reglas semánticas, ¿sí? Entonces, de la lógica es imposible intentar deducir la matemática, porque como vamos a ver, la matemática requiere elementos semánticos, ¿sí? Y por lo tanto requiere un enriquecimiento que debe ser agregado a la lógica. Si ustedes ven, por ejemplo, la más elemental de las deducciones en lógica, como esta que aparece aquí, donde básicamente lo que estamos mostrando es que a partir de P implica Q y de que Q implica R, podemos llegar a la conclusión de que P implica R. Bueno, esa simple demostración lógica es puramente sintáctica. Ahí solo aparecen los axiomas y las reglas sintácticas que hemos introducido y no hay ninguna regla semántica de ninguna clase. En ningún momento se nos dice si P, Q, R representan o no algo de algún universo extralógico. Respecto a las matemáticas, en cambio, creo que podemos decir que las matemáticas es, perdón, el estudio y el desarrollo de sistemas formales, ¿sí? O sea, ya definimos que son los sistemas formales, pero que son sistemas formales interpretados, o sea, tienen reglas semánticas, pero son interpretados de una manera particular. Y esa manera particular viene dada por el universo de discurso, por Omega, ya que Omega está integrado únicamente por objetos conceptuales. Entonces, la
las matemáticas se refieren no a las cosas del mundo, sino a artefactos formales, conceptuales, que han sido construidos con reglas formativas explícitas dentro de las propias matemáticas. Y es por eso que tenemos dentro de las matemáticas teorías matemáticas que nos dicen cómo construir objetos matemáticos, que nos dicen, digamos, cuáles son las características de los conjuntos, que nos establecen, digamos, cómo construir una función, cómo especificar si la función es continua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos estos objetos, los conjuntos, las funciones, etcétera, son constructos, ¿sí? Son artefactos conceptuales construidos por reglas bien definidas dentro de los sistemas matemáticos. Entonces, las matemáticas, fíjense que a diferencia de la lógica, sí refieren a conceptos construidos dentro de la propia matemática. No se refieren a cosas del mundo extralingüístico, no se refieren a planetas, galaxias, casas, edificios, personas. De hecho, ni siquiera se refieren a inscripciones como sugieren los inscripcionalistas, ¿sí? Y esto lo podemos ver, digamos, en forma muy fácil, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo les escribo a ustedes J sub n de X, ¿sí? Ustedes, si están familiarizados con matemática, van a saber que eso no refiere a una mera inscripción, a una simple, si lo escribí en un pizarrón, a unas cuantas moléculas de tiza sobre un pizarrón, sino que se refiere a una función de Bessel de orden entero, y ustedes van a saber instantáneamente que una función de Bessel no es otra cosa que la solución de una ecuación diferencial de segundo orden que ustedes tienen escrita ahí, donde alfa es un número entero, ya que dije que era de orden entero la función de Bessel. Y van a saber que la función de Bessel en ese caso se puede desarrollar como una serie infinita que está escrita ahí abajo, ¿sí? Y a su vez eso va a implicar que ustedes manejan otro montón de conceptos matemáticos, como el concepto de serie, el concepto de factorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, los conceptos, la matemática refiere a conceptos, y conceptos que pueden ser extremadamente complejos, pero que están rigurosamente definidos, y a eso se dedica el matemático, a precisamente desarrollar las teorías que satisfacen esos conceptos. Eh, por ejemplo, si yo escribo a a la 0 igual a 1, la demostración de eso implica una serie de conceptos, ¿sí? Conceptos como el concepto de resta, el concepto de multiplicación, el concepto de división, que no están presentes en la mera inscripción, ¿sí? Entonces, creo que esto muestra que las matemáticas van mucho más allá del mero inscripcionalismo y la mera manipulación de símbolos carentes de significado. Las matemáticas, los constructos de la matemática tienen significado, y esos significados pueden ser expresados en forma precisa y exacta. Muy bien. Entonces, los sistemas logísticos puros no se refieren a nada, ya que no están interpretados, ¿sí? Por lo tanto, la lógica no tiene clase de referencia. De que no tenga clase de referencia implica que podemos usar la lógica y aplicarla a distintas cuestiones, ¿sí? Ya que no está interpretada. Las matemáticas, en cambio, sí tienen clase de referencia, pero a diferencia de las ciencias formales, esas clases de referencia son, de las ciencias, perdón, empíricas, esas clases de referencia son puramente formales, o sea, solo se refieren a constructos bien formados a través de reglas explícitas. Y en cuanto a las ciencias fácticas, como por ejemplo la física, la química, la biología, se refieren a objetos que existen en el mundo, así como objetos conceptuales usados en la formulación de las teorías. Por ejemplo, la ciencia física se refiere a cosas como partículas elementales, campos, etcétera, pero también se puede referir a números y objetos matemáticos, o sea, a una combinación de ambos, ya que utilizamos el lenguaje de la matemática
dotándolo de ciertas interpretaciones adicionales y de cierta riqueza semántica adicional, con un lenguaje para poder expresar las teorías de la física con la menor ambigüedad posible. ¿Por qué? Porque en matemática los significados son exactos. Entonces, cuando tratamos de hacer ciencia, tratamos de minimizar la vaguedad y de ahí que utilicemos la matemática como un lenguaje para la ciencia. ¿Por qué las matemáticas se pueden aplicar a la realidad? Por una razón muy simple, porque tenemos muchas teorías matemáticas, algunas de ellas han sido inspiradas por intuiciones que tienen los matemáticos al observar el mundo, entonces esas intuiciones los llevan a realizar sistemas formales que tienen aplicación a ese mundo. Muchas veces tenemos teorías matemáticas que no tienen aplicación alguna, y otras veces los físicos se han encontrado con que no tienen una teoría matemática adecuada para expresar sus ideas y la han tenido que desarrollar ellos mismos, ¿sí? Algunos ejemplos clásicos son, por ejemplo, Heisenberg redescubriendo la teoría de matrices sin saber que ésta existía, simplemente porque la mecánica cuántica así lo requería. Muy bien, ya para ir terminando, entonces quiero eh, referirme a el concepto de verdad en lógica y en matemática. Quisiera decir que, en mi opinión, se trata de dos conceptos totalmente diferentes. En lógica, la verdad es simplemente la aceptación de las reglas de formación, o sea, es puramente convencional. Digo que algo es verdadero si algo está bien formado en lógica. Ahora, en matemática, la verdad, en cambio, es demostrabilidad, ¿sí? Un enunciado matemático es verdadero en un cierto sistema matemático L si puede ser probado, o sea, si puede ser deducido dentro de L. Esto significa que la verdad en matemática es teoremicidad o demostrabilidad, ¿sí? De aquí que las matemáticas no sean tautológicas, como pensaban los positivistas lógicos, pero sí son analíticas, en el sentido de que no dependen de cómo sea el mundo, sino dependen del conjunto de reglas que hay en él que nos permiten hacer las demostraciones dentro de cada teoría matemática. Por supuesto, nuestra inteligencia es limitada, no podemos ver las implicaciones de esas reglas y por eso debemos desarrollar paso a paso las demostraciones. Tenemos que demostrar que para que un enunciado matemático sea verdadero, debe ser demostrable dentro del sistema en el cual fue formulado. Un enunciado matemático puede ser verdadero dentro de una teoría matemática, por ejemplo, en la teoría de matrices vale la conmutatividad la no conmutatividad de los operadores, pero en la aritmética, digamos, podemos conmutar sin problema. Entonces, un enunciado puede ser verdadero en un sistema y no en otro, dependiendo de las reglas constitutivas, ¿sí? Muy bien. Para ir terminando, y perdonen que me haya extendido tanto, resumen. La lógica es el estudio del desarrollo de los sistemas formales puramente sintácticos. La lógica no se refiere a nada. La verdad lógica es simplemente convención de aceptación de fórmulas en un dado sistema. Por otro lado, las matemáticas son el estudio del desarrollo de los sistemas formales interpretados de manera ficticia, porque todos estos conceptos en realidad son ficciones creadas por la mente humana y que se cierran por deducción. Estos sistemas no son puramente sintácticos como los sistemas logísticos, sino que son interpretados, ¿sí? Y tienen una clase de referencia formada por artefactos conceptuales, que se trata de construcciones mentales que hacen los seres humanos y que solo existen en el contexto de determinados formalismos donde se introducen, ¿sí? Las matemáticas, por lo tanto, no pueden deducirse de la lógica porque la lógica es sintaxis pura y no implica la semántica. Si queremos tener matemática, tenemos que agregar semántica. Por lo tanto, entre la lógica y la matemática existe esa semántica de sistemas formales que hace toda la diferencia. En definitiva, y para ya terminar, la lógica y las matemáticas son diferentes, aunque están estrechamente relacionadas, pero pueden demarcarse. Los sistemas formales logísticos deben ser enriquecidos semánticamente para poder usarse para formular sistemas matemáticos.
De ahí que las matemáticas, contrariamente a lo que pensó en su momento Russell, no pueden derivarse de la lógica, sino que crecen a partir de la lógica gracias a la semántica. Y esta iluminación, si ustedes quieren llamarla así, se la debemos a Quine y a todos los que han hecho grandes aportes a la semántica durante el siglo XX. Bueno, no los molesto más y les agradezco mucho la atención, quedando abierto a las preguntas que tengan. Muy bien, excelente charla en la que el doctor Gustavo Romero se ha referido principalmente a esa diferencia que la hace entre la lógica y la matemática, la semántica precisamente. Eh, Gracias a la semántica, uno tiene objetos matemáticos identificables, mientras que la lógica es puramente sintáctica, ¿no? Como decir un esqueleto. Muy bien. A ver, el que desee formular sus preguntas. Doctor Romero, buenos días. Me Buenos días, gustaría ¿cómo le va? que una pregunta, nada más un comentario sobre, ¿puede existir la lógica sin la matemática y la matemática sin la lógica? ¿Qué comentarios aduce a ello? Bueno, yo creo que puede existir la lógica sin la matemática, porque como dije, es más básica en el sentido de que no tiene los elementos semánticos necesarios para enriquecerse y llegar a ser una matemática bien formulada, pero también puede existir y ha existido la matemática sin la lógica, pero no en un sentido riguroso, o sea, en un sentido más informal donde las teorías de la matemática, digamos, se van construyendo, pero que no pueden, digamos, estar completamente fundamentadas. Y básicamente es lo que sucedió en la historia de la matemática hasta el siglo XIX, cuando entramos en una etapa de gran formalización y de Ujú, gran ujú. justificación de los formalismos matemáticos. Ahora, en la actualidad, cuando ya estamos en posesión de la capacidad de formalizar completamente nuestras teorías, creo que matemática y lógica deben ir de la mano, la matemática como los fundamentos del edificio, perdón, la lógica como los fundamentos del edificio y sobre él construido en forma rigurosa las matemáticas. Por supuesto que en la práctica de la investigación matemática las cosas no siempre se dan en forma lineal y muchas veces nos manejamos por intuiciones, muchas veces nos inspiramos por cosas que vemos en el mundo real, nos podemos llegar a inspirar hasta por No, cosas no, que no ha habido. en los sueños, y eso no quita que después, una vez que esa inspiración ha llegado, que hemos encontrado cómo resolver tal teorema o cómo poder cerrar tal teoría adecuadamente, no la formalicemos de tal manera de que pase a formar parte de ese gigantesco edificio que constituyen las disciplinas formales, la lógica y las matemáticas. Gracias. Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta. El doctor Roberto Vidal hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo interpreta el doctor Romero la frase de Hilbert? Punto recta y plano es como hablar de sillas, mesas y jarras de cerveza. Lo interpreto como una analogía que utiliza Hilbert, como muchas analogías que se utilizan cuando uno trata de hacer docencia y de explicar conceptos matemáticos. ¿No es cierto? Yo mismo, cuando explico matemáticas, muchas veces hago analogías con el mundo real o muestro cómo se utiliza una determinada teoría matemática interpretada en, en el ámbito de la física. Eh, bueno, eso está sacado del libro de los fundamentos de la geometría, el famoso libro de Hilbert, los fundamentos de la geometría, donde trata de desarrollar un sistema este, axiomático para la geometría, pero digamos, obviamente era un libro que tenía un propósito didáctico, ¿no? Y de ahí ese tipo de analogías. Por otro lado, es lógico que cuando uno presenta la geometría tienda a hacer analogías con cuestiones relacionadas con el espacio.
Ahora, la geometría se puede formular en términos totalmente abstractos sin referencia a el espacio físico, ¿sí? Sino simplemente con referencia a espacios matemáticos. De hecho, en el ámbito de la matemática fue posible imaginar espacios con geometrías muy diferentes de lo que se pensaba en ese momento, que era la geometría del espacio físico. No debemos confundir la geometría matemática con la geometría interpretada en el ámbito de una teoría física, ¿sí? Mucho antes de que se pensase que el espacio físico podía ser no euclidio o pseudo-riemanniano, ya se hablaba de geometrías no euclidias, ¿no es cierto? Que fueron en principio introducidas por Gauss y después generalizadas por Riemann y por otros, y recién, digamos, entraron definitivamente por la puerta grande en la física a partir de los trabajos de Schwarzschild, de Minkowski y por supuesto de Einstein, ¿no? Creo que está silenciado, perdón. Silenciado está tu micrófono, José. Disculpe, Ya. disculpe, es que es por el ruido que hay por acá. Bueno, tenía una inquietud particular que quería formularle al doctor Romero. Cuando usted menciona que algunas disciplinas no llegan a ser ciencias, sino en el camino de su formación, tal vez tienen un momento donde son protociencias, o adquieren esa denominación de protociencias. En particular, mi pregunta, o sea, lo que quiero formular al doctor es, con respecto a la educación matemática, ¿cómo la concibe él, ¿no? Si es una ciencia, una protociencia o tal vez está en otra categoría. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que la educación forma parte de las tecnologías, ¿sí? De las tecnologías sociales por las cuales, digamos, los seres humanos tratamos de transmitir el conocimiento. Entonces yo lo veo más como una tecnología, en el ámbito de la tecnología social. O sea, la tecnología no hay que pensarla solamente como relacionada con las ingenierías o con la capacidad de construir artefactos materiales, sino que también las tecnologías nos permiten formular leyes, regular las sociedades, nos permiten enseñar, nos permiten la propedéutica, nos permiten la enseñanza. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas las actividades de docencia, todas las actividades de enseñanza, son formas de tecnología social. Nos permiten modificar a los seres humanos a través de la educación, de la misma manera que un artefacto mecánico o electrónico o termodinámico, lo que ustedes quieran, nos permite modificar algún aspecto del mundo por su interacción con el mundo. Si una máquina, por ejemplo, nos permite producir cosas que antes no existían, de la misma manera, una tecnología social, como puede ser las tecnologías relacionadas con la enseñanza, nos permiten formar seres humanos con una mayor cultura, una mayor educación, una capacidad de ver el mundo de una diferente manera, ¿sí? De ahí, bueno, la enorme importancia de las tecnologías sociales, ¿sí? Lo mismo pienso, por ejemplo, de la medicina. Creo que la medicina, en la medida que se la entienda como una actividad tendiente a restablecer la salud en organismos, en particular en los organismos humanos, es una tecnología, ¿sí? Mientras que el estudio del cuerpo humano, su fisiología, su funcionamiento, eso es una disciplina científica. Así que es parte de la biología, pero por extensión se le suele llamar también medicina, pero es un abuso, en mi opinión, del lenguaje, ¿no? Muy bien, Un importante la ratito. Perdón, aclaración. la Doctor, última. aprovecho su participación antes de que termine. Sobre cuál es su comentario sobre, estamos hablando de educación, sobre el uso de la inteligencia artificial en estos casos y en la actualidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, es una muy buena pregunta de mucha actualidad.
hay muchos malentendidos respecto a qué es la inteligencia artificial, a qué puede hacer o qué no puede hacer. Yo creo que puede jugar un papel muy importante, pero hay que, digamos, primero tener conocimiento de qué es realmente lo que se suele denominar hoy en día inteligencia artificial. En general, por ese término, digamos, se suele designar una gran variedad de cosas, muchas de las cuales realmente no corresponden a lo que es una inteligencia artificial. En general son sistemas algorítmicos que eh, básicamente operan sobre enormes bases de datos con tecnologías que les permiten aprender en base a la respuesta que dan los usuarios, ¿sí? Entonces, no, son susceptibles de dar respuestas que pueden estar influidas por modas, por manipulación de las bases de datos, por tendencias, digamos, de distintos tipos que no necesariamente están relacionadas con lo que en semántica se suele llamar verdad, la correspondencia entre, digamos, un sistema de proposiciones y los hechos, para hablar en forma muy genérica, ¿no? Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo ahora, por ejemplo, di un curso de filosofía científica en el cual participaron 1000 estudiantes, por lo tanto corregir los exámenes es una tarea realmente muy trabajosa, y al corregirlos, digamos, me di cuenta GPT, básicamente, hacían era copiaban la respuesta que les daba el chat GPT. Y una de las preguntas muy básicas era, ¿qué es la materia? Y buena parte del curso está enfático de materia, y claro, las bases de datos en general son cosas viejas y en alguna circunstancia para obtener bibliografía, para ahorrarse de hacer un gráfico que se le puede encargar a un sistema de inteligencia artificial o cosas por el estilo. Puede ser muy útil para reconstruir imágenes, para, digamos, montones de cosas. Pero para hay que ser muy cuidadoso cuando eso se utiliza en la propedéutica y en la enseñanza, porque puede llevar a que los alumnos den respuestas completamente incorrectas, y es más, que se acostumbren a no pensar y a tratar de que el chat GPT piense por ellos, sin darse cuenta que el chat GPT no piensa en ninguno otro de estos sistemas de inteligencia artificial, piensa porque son meramente sistemas algorítmicos que básicamente tienen acceso a enormes bases de datos, las pueden barrer en tiempos muy rápidos, y están entrenados para reaccionar a cómo son los usuarios. Entonces se puede producir una realimentación negativa que produzca, en vez de una mejora, una degeneración en las capacidades del propio sistema. O sea, si ustedes ponen a una inteligencia artificial a dialogar básicamente con un ignorante, las respuestas van a ser cada vez más ignorantes, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Ujú. Gracias. Muy No, bien, interesante la respuesta sobre inteligencia artificial, que es lo que está más en boga en estos momentos en la actualidad. Y bien,